Sí. De acuerdo. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Buenos días. Mi nombre es José Luis Córica. Yo vengo de Broward International University de Miami. Mi ponencia de hoy plantea una reflexión sobre los procesos decisionales de la inteligencia artificial. Básicamente, la necesidad de hacer un planteamiento sobre este proceso que veíamos en la conferencia inicial de Daniel Innerarity, que nos hablaba de la hibridación de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Está claro que los tiempos de cambio vienen acompañados de síntomas y tenemos vientos de cambio. No sé si hace falta que me ponga micrófono, ustedes me dicen. No. A ver ahí. No. Tal vez bajar un poco la luz porque no se lee, por contraste no se lee la diapo. Allá. Ahí. Bien. No. Ahí es al revés. Como lo hiciste al principio. Si apagamos podemos leer, pero no podemos verlo a usted. Ponete un poquito, ¿no tenés una luz de atrás? Ese es adelante. No se ve. Ahí. Ahí. Dejémoslo ahí. Los tiempos de cambio vienen acompañados de síntomas, ¿no? Y hay un síntoma que estamos viendo todos, y es que la inteligencia artificial, que históricamente era una especie de mero auxilio técnico que utilizábamos, como utilizábamos lo digital, como utilizábamos las computadoras, pasó a ser el nervio central de los procesos decisorios, sobre todo en las empresas y en las organizaciones que más éxito económico tienen, que más crecen, que más relevancia tienen. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de prepararnos para un escenario de mediano plazo en el cual el 95% o más de las decisiones sean tomadas por algoritmos de inteligencia artificial. Y la pregunta entonces aparece, ¿cómo lograr que el otro 5% de decisiones del proceso decisorio híbrido sea un proceso o convierta el proceso completo en un proceso decisorio dotado de sentido? A este proceso en general se le llama human in the loop, o sea, el ser humano dentro del ciclo decisorio. Aún en un proceso en donde tengamos 95% de decisiones automatizadas, de decisiones propias de la inteligencia artificial, ¿sí? Lo virtuoso será que podamos dotar de sentido al proceso decisorio utilizando este 5% de decisión humana de la hibridación. No se trata de hibridar cantidad, sino calidad. Ahora, para poder conseguir que el ser humano que está en el ciclo decisorio sea relevante, vamos a necesitar educar de manera distinta. Entonces la pregunta viene siendo, ¿cómo educamos al ser humano decisorio? ¿Cómo educamos al human in the loop para que la decisión completa, híbrida, 95% automatizada de inteligencia artificial, 5% de inteligencia humana, esté dotada de sentido? Y en principio el marco, tratándose un congreso de filosofía, el marco filosófico al que debiéramos adherir, o al que de alguna manera surge como natural adherir, es el del humanismo tecnológico.
un proceso inteligente, híbrido, no debería perder la centralidad en el ser humano, ¿sí? O sea, deberíamos tener una primacía del ser humano frente al tecnocentrismo, ¿sí? Y por el otro lado, debería cuidarse la autonomía decisional del propio ser humano, porque es el propio ser humano el que puede aportar los elementos que aportan sentido a una decisión. Esto es, el juicio de valor. La inteligencia artificial no puede hacer juicios de valor, puede procesar patrones, puede encontrar patrones que nosotros no vemos en los datos, puede hacer secuenciamientos de información con volúmenes que realmente son increíbles, que nos maravillan, pero no puede hacer un juicio de valor, ¿sí? ¿Qué importa? ¿Qué no importa? ¿Y por qué importa lo que importa? Por otro lado, requiere de otra cosa que es propia del ser humano, que es el contexto histórico trascendente. Una decisión siempre se enmarca en un contexto histórico y la inteligencia artificial es débil para poner contexto. Si ustedes han tenido experiencia de utilizar a nivel personal o a nivel universitario las inteligencias artificiales autogenerativas preentrenadas, como ChatGPT, como Gemini, como cualquiera de esos, se dan cuenta que el grueso de los errores que comete son errores por poner una información fuera de contexto. O sea, el dato que está encontrando es correcto, lo que pasa es que no es correcto en este contexto. La capacidad de encontrar y situar en un contexto histórico trascendente una decisión es propia del ser humano y deberíamos conservarla en el rol de Human in the Loop. Lo otro es la intencionalidad. La inteligencia artificial no tiene fines autónomos ni propósitos intrínsecos y las decisiones han de tener este propósito para poder ser dotadas de sentido. Y la otra es la experiencia vital, esta dimensión fenomenológica que también está ausente en la inteligencia artificial. Esto nos plantea básicamente tres encrucijadas, ¿sí? A nivel educativo. La primera encrucijada es cómo formar al ser humano dentro del juicio crítico frente a la inteligencia artificial. Esto es la capacidad de cuestionar, de contrastar, de discernir las decisiones de la inteligencia artificial. La otra es la de generar una mirada sistémica, integradora, ¿sí? Comprender las redes causales, comprender la totalidad del fenómeno y de sus implicancias. Y la tercera, la empatía, que es propia de la inteligencia emocional, que también está carente en la inteligencia artificial y en las decisiones tomadas por los algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es bastante buena para generar o para simular una empatía, pero en el fondo es incapaz de ponerse en los zapatos del otro y de evaluar las implicancias emocionales de las decisiones. Vamos con el primero, juicio crítico, ¿sí? ¿Qué habilidades básicas necesitamos para formar el juicio crítico? Son muchísimas, pero a mí me gustaría proponerles reflexionar sobre tres. Cuestionar los outputs, los sesgos algorítmicos de los outputs, o sea, detectar los errores, las injusticias, las informaciones sesgadas, las informaciones influidas por el número de publicaciones. La inteligencia artificial, sobre todo las preentrenadas, están preentrenadas con Internet, con publicaciones de Internet. Y las publicaciones de Internet tienen un sesgo. Las publicaciones de Internet han recibido la transferencia de un sesgo que tenemos los propios seres humanos, ¿sí? Si hablamos de medicina y pensamos en la función de cirujano, ¿sí? En general pensamos en un varón, y si
hablamos de la función de enfermería, pensamos en una mujer. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, ¿sí? Histórico que aparece dentro de la concepción que tenemos los humanos. Ese sesgo se ve reforzado en publicaciones de internet y se ve asumido con mucha fortaleza en los algoritmos. Y estamos hablando de algoritmos que estén bien intencionados, que estén balanceados. Si encima utilizamos algoritmos que han sido preprogramados sobre un sesgo para el reforzamiento de este sesgo, ¿sí? Entonces interpretamos como una información objetiva, porque viene de la inteligencia artificial, cuando en realidad no lo es. Y entonces necesitamos educar sobre esta característica del juicio crítico. Por otro lado, la de la alfabetización algorítmica y laboratorios críticos. Esto es entender cómo funciona. Quien va a estar en un proceso decisional híbrido debe entender cómo funciona el algoritmo de inteligencia artificial. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus riesgos. Y entonces requerimos, así como en algún momento para trabajar con lo digital y las computadoras requerimos una alfabetización digital, vamos a requerir también una alfabetización algorítmica. Y lo otro es educar en el método para poder verificar, para poder contrastar, para poder interrogar la veracidad de la información que estamos recibiendo. Esto ya lo hacíamos con la información de Internet y es necesario dar un ajuste y una preeminencia especial cuando tenemos que triangular metodológicamente la información y los outputs que nos da la inteligencia artificial. Esto respecto del juicio crítico. El segundo elemento de este desafío, ¿sí? Educativo es la mirada sistémica, o sea, educar para las totalidades complejas. Nuestro sistema educativo adolece de una sobrefragmentación por especialización. O sea, quien sabe de matemática no sabe de lengua, quien sabe de geografía no sabe de química, ¿sí? Quien sabe de economía no sabe de filosofía. Y nos encontramos con esta sobrefragmentación que viene como carga histórica de una concepción universitaria casi de la época del iluminismo, de una factoría, ¿sí? De hacer una fábrica de profesionales a través de las universidades, que no es bueno para enfrentar escenarios complejos porque necesitamos una vista de totalidad. Debemos, por lo tanto, cultivar la mirada sistémica saliéndonos de los pensamientos lineales, ¿sí? Para poder ver las consecuencias de cada una de las decisiones en los múltiples niveles. Y por el otro lado, en la capacidad de simular escenarios, para los cuales la inteligencia artificial es una herramienta fundamental porque es muy buena para la simulación de escenarios, para poder anticipar los efectos y para poder crear las retroalimentaciones. El tercer elemento que habíamos hablado era la empatía e inteligencia emocional, ¿sí? Esto es una empatía, el ser humano es propio de una empatía encarnada y hemos de incorporar en el sistema educativo el análisis de narrativas, la capacidad de escucha, el planteamiento de dilemas éticos y la resonancia afectiva y la resiliencia a la invasión de decisiones, a la comodidad de derivar las decisiones sobre la inteligencia artificial. Por lo tanto, este ser humano que va a tener un rol especial de decisiones, y todos debemos tener ese rol especial de decisiones porque
todos vamos a usar inteligencia artificial. La pregunta aquí no es si vamos a utilizar inteligencia artificial o no, sino cómo vamos a utilizar y cuándo. ¿Sí? Hay una transparentización de la inteligencia artificial. Todos utilizamos inteligencia artificial sin saberlo porque nos aparece como transparente, nos aparece cuando cuando hacemos compras en línea, cuando leemos el periódico, vemos un periódico distinto cada uno de nosotros en función de cómo el algoritmo de inteligencia artificial va detectando qué cosas son de interés y qué cosas no son de interés para el lector y va construyendo un perfil. Y entonces la inteligencia artificial empieza a, de alguna manera, decidir qué es lo que nosotros vamos a leer y qué es lo que nosotros no vamos a leer en función de nuestra historial de decisión. ¿Sí? Y entonces, si todos vamos a utilizar inteligencia artificial, todos vamos a hacer en los procesos decisorios, no importa la envergadura, no importa la escala, todos vamos a hacer el elemento humano en un proceso decisorio híbrido. Y para esto tenemos que tener conciencia de ser capaces de generar sinergia. Esto es, no es la sustitución del proceso decisorio por la inteligencia artificial, no es la sustitución de la decisión humana, de la inteligencia humana por la inteligencia artificial, sino en este proceso decisorio la capacidad de asumir inputs de inteligencia artificial y dirigir la decisión desde el punto de vista humano. Y por el otro lado, la otra necesidad es la formación de una visión desde arriba, de una visión de perspectiva, de un panorama integral que logre decisiones y procesos decisorios con sensibilidad moral. Esto nos lleva a los que trabajamos en educación. Yo trabajo de director académico en Broward International University, nos lleva a hacer un planteamiento de cuál es el modelo educativo y cuáles son aspectos claves del modelo educativo que va a formar al hombre que toma decisiones en el ciclo de decisión híbrida de inteligencia artificial e inteligencia humana. Y les planteo algunos de estos ejes, ¿sí? La transformación curricular que vamos a necesitar hacer, las estrategias de desarrollo para el juicio crítico, el cultivo del pensamiento sistémico y holístico, el humanismo tecnológico como marco filosófico, el sistema de evaluación orientado a lo que es irreductiblemente humano y las alianzas estratégicas o ecosistémicas. Desde el punto de vista del modelo educativo de transformación curricular, lo primero que vamos a tener que garantizar dentro de las universidades es la alfabetización algorítmica crítica, esto es, incorporar módulos de inteligencia artificial, incorporar lo que es el análisis de sesgo y la ética en todas las disciplinas. Por el otro lado, una hibridación disciplinar que rompa con esta sobresegmentación, y entonces tenemos que empezar a pensar en carreras que sean distintas a las tradicionales. Tenemos que empezar a pensar, por decir, en una filosofía computacional, ¿sí? En una ética de los datos, ¿sí? En humanidades digitales, dándole la misma jerarquía académica a estas hibridaciones que nos van a permitir construir las visiones de conjunto. Y por el otro lado, va a hacer falta cambiar los ciclos propedéuticos. Los ciclos propedéuticos normalmente han estado sobre matemática, castellano, física, ¿sí? Vamos a necesitar incorporar desde los ciclos propedéuticos, incorporarlos de manera transversal, ¿sí? En el primer año, centrado en pensamiento crítico, centrado en filosofía, en tecnología y en expresión antes que en especialización. No quiere decir que no tengamos que tener un propedéutico de castellano o hasta de lectura comprensiva, porque
Todos somos conscientes que en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, tenemos serias deficiencias del sistema, pero no podemos comenzar una universidad sin un propedéutico que no aborde el pensamiento crítico y la inteligencia artificial desde el punto de vista de la decisión humana en el sistema decisorio híbrido de inteligencia. Respecto de las estrategias de desarrollo, ¿cómo hacemos para desarrollar el juicio crítico? Creo que una de las cosas que es importante es que existan protocolos, entrenamientos específicos para la verificación de la veracidad, o sea, para el cuestionar el output que me da la inteligencia artificial y las razones decisionales. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que la formación universitaria tenga una componente específica de triangulación de la fuente, de análisis de coherencia interna, y de evaluación de la aplicación del contexto a la cual vamos a poner el output que nos aparece de inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos que hacer una formación específica para garantizar que nuestros profesionales sean competentes en la detección del sesgo algorítmico y sean competentes en el pensamiento sistémico, y habrá que pensar en talleres y prácticas para la identificación de este tipo de sesgo. Y por otro lado, el desarrollo de la metacognición tecnológica decisional, esto es, el saber cuándo estamos delegando más de lo que deberíamos delegar y cuándo podríamos delegar más a los algoritmos de inteligencia artificial. Esto es un análisis propositivo y he seleccionado 3 por una cuestión de tiempo, ¿sí? En el trabajo que hicimos en la Universidad de Miami hay muchos más ejes, pero la idea era tratar de compartirles los ejes básicos por una cuestión de la extensión de la conferencia. Vamos ahora a otro elemento que mencionábamos del modelo educativo, el cultivo del pensamiento sistémico, ¿sí? Para esto vamos a tener que enseñar técnicas de mapeo para mapas causales, para árboles de decisiones que nos permitan plasmar en una estructura observable los mapas de decisiones que estamos tomando. El análisis de casos interdisciplinarios complejos y acostumbrarnos a que los estudios se basen y los entrenamientos se basen sobre fenómenos complejos. Un fenómeno complejo, por ejemplo, como la pandemia, un fenómeno complejo como el cambio climático. Por otro lado, metodologías prospectivas estructuradas, esto es, formar a los profesionales en técnicas de mirar hacia adelante, de poder sistemáticamente preguntarse cuáles son los escenarios futuribles y de esos escenarios futuribles, qué características tienen, cuáles son los deseables y qué deberíamos hacer para llegar a ese escenario deseable. El ABC de la prospectiva aparece potenciada en su capacidad y en su necesidad en la época de la decisión híbrida de inteligencia artificial e inteligencia humana. Y la otra es una métrica de impacto centrada en la humanidad, o sea, indicadores de la autonomía o del pensamiento crítico, de la ética del graduado, más allá del mero rendimiento técnico. Esto es, estamos hablando aquí de cambiar la técnica de evaluación, de incorporar, ¿sí?, a un examen hasta donde se hizo uso del juicio crítico. Lo importante, a veces, cuando nosotros en la universidad trabajamos mucho sobre casos y sobre proyectos,
Y lo más importante en realidad no es cómo resolvió el caso, sino cuál fue el criterio decisional que tomó para resolver el caso. Porque de la depuración del criterio decisional es desde donde se produce el aprendizaje profundo que permite no cometer errores. El error en un caso es un error puntual, el error en un criterio decisional tiene una capacidad de propagación que es lo que hay que evitar. Por el otro lado, el humanismo tecnológico como marco filosófico, ¿no? El poder hacer laboratorios de reflexión de ético-tecnológica de manera tal que podamos tener la capacidad de valorar o de cuestionar los valores subyacentes en un diseño tecnológico. Los diseños tecnológicos nunca son neutros, los diseños tecnológicos tienen valores subyacentes y de esos valores subyacentes sale el diseño. Y por el otro lado, dentro de lo que es los valores subyacentes, el poder cuestionar y seleccionar los valores subyacentes en los algoritmos desde las fases iniciales y no como estamos haciendo ahora con restricciones posteriores. La propuesta es, en lugar de crear un algoritmo y después hacerle restricciones para que se adapte a los valores, es hacer el análisis valórico al principio, de manera tal que se opere y se diseñe sobre esos valores y no a posteriori con restricciones. Finalmente, el deliberar para las decisiones tecnocráticas, para las decisiones tecnológicas que se toman. El formar una escuela de que las decisiones algorítmicas terminan siendo decisiones trascendentes porque son decisiones de impacto y no pueden ser tomadas en solitario por quien ejerce el poder. Deben ser consensuadas, sobre todo cuando estas son en el ámbito universitario, como por ejemplo cuando se crea el modelo educativo de la universidad o cuando se crean las normas de buen uso de la inteligencia artificial. Respecto de la evaluación, ¿sí? Nosotros estamos muy centrados en evaluar productos, estamos muy centrados en evaluar proyectos, estamos muy centrados en evaluar cosas que hacen nuestros estudiantes. Sin embargo, no tenemos una evaluación, y si es importante para formar al human in the loop, para formar a la persona que va a estar en el proceso decisional, es importante el juicio crítico, es importante la visión holística, es importante la resonancia empática, es importante la responsabilidad ética, pues si es importante, debe estar incorporada en la evaluación. Y nuestras evaluaciones a nivel universitario carecen de estos elementos. Estamos necesitando formar una persona que tiene la capacidad de transferirle humanidad, tiene la capacidad de poner las decisiones inteligentes al servicio del ser humano. Son estas las características y sin embargo esas características las tenemos fuera del sistema evaluativo. No tenemos evaluación para juicio crítico. Y los invito a levanten la mano quién tiene una universidad que tenga evaluación de juicio crítico dentro del sistema. Esto es un planteamiento que hicimos en Broward International University y tenemos una rúbrica en donde la aplicación de juicio crítico tiene un puntaje, porque es importante evaluar el proceso decisional. Lo otro es la evaluación del valor añadido del humano. ¿Cuál es el valor diferencial humano, ¿sí?, que tiene el producto o el proceso o la resolución de caso que hizo el estudiante? Y después la acreditación de competencias metacognitivas, o sea, ¿cómo hacemos para evaluar cuál fue el tratamiento de sesgo, el análisis de sesgo que hizo de la información o de los outputs de inteligencia artificial
cuando incorporó inteligencia artificial al proyecto, y créanme, no va a haber un solo investigador, un solo profesional en el corto plazo que no incorpore output de inteligencia artificial a su propio proceso decisional y a su propio proceso de trabajo. Entonces, es necesario evaluar también esta habilidad, hasta dónde fue competente en la detección de sesgo y en la evaluación crítica de los outputs que incorporó al proceso decisorio de su proyecto o de su producto. Finalmente, las alianzas estratégicas de ecosistemas, ¿sí? No podemos ser exitosos si estamos solos. No podemos ser exitosos en educar al ser humano decisor que va a transferir lo valórico a una decisión híbrida si trabajamos solos. Y necesitamos consorcios de universidad y empresas para hacer las prácticas en entornos de decisión híbrida. Necesitamos redes universitarias que trabajen de forma conjunta el humanismo tecnológico. Necesitamos crear comunidades transnacionales de práctica y de investigación. Necesitamos la colaboración de lo público-privado, ¿sí? Para el tema de la ética aplicada, el involucramiento en las normatividades de ética de la inteligencia artificial propio de la universidad. La universidad tiene mucho que hacer, mucho que aportar, mucho que brindar al sistema público y al sistema de normatividad y legislación. Y por último, las comunidades de aprendizaje intergeneracionales, porque uno de los efectos de las tecnologías disruptivas, y sin lugar a duda la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, es que separan mucho las generaciones, es que separan mucho los criterios, ¿sí? Necesitamos hacer un esfuerzo para la integración de comunidades de aprendizaje intergeneracional, porque los aspectos de las distintas generaciones, las experiencias de las distintas generaciones, las visiones de conjunto que tienen las distintas generaciones son enriquecedoras y son un valor. Si dentro de las características de los desafíos del Human in the Loop está la mirada de arriba, está la mirada de conjunto, está la mirada de contexto, entonces necesitamos las miradas de las distintas generaciones y necesitamos saber cómo piensa el mayor y cómo ve el contexto el mayor y cómo piensa y cómo ve el contexto el joven, porque la verdad está, o la virtud está en el poder combinar todos estos puntos de vista. Finalmente, entonces, estamos en un tiempo de cambio y vamos a tener que prepararnos para entornos de decisiones fuertemente automatizados, entornos de decisiones donde el grueso de las decisiones van a ser tomadas por resultados de algoritmos de inteligencia artificial, pero donde tenemos que mantener la ética decisional en el ámbito de la responsabilidad humana, porque las responsabilidades son de las personas, ¿sí? La clave está en formar al Human in the Loop, a formar al individuo que va a transferir lo valórico al proceso decisorio híbrido de inteligencia artificial e inteligencia humana. Y esto nos va a plantear encrucijadas educativas, ¿sí? Esto nos plantea nuevos debates. Vamos a tener que rediseñar curricularmente, metodológicamente y filosóficamente el sistema educativo dentro del marco filosófico del humanismo tecnológico. El rediseño debe alcanzar también al sistema de evaluación y al ecosistema relacional. El desafío, señores, es nuestro, porque finalmente las responsabilidades, como dice el filósofo Santiago Kovardov, recaen sobre los sujetos, nunca sobre los objetos. Y la inteligencia artificial no es un sujeto, por más que simule serlo, es un objeto.
la responsabilidad de la decisión siempre va a estar en el ser humano y en su capacidad de transferir lo valórico para poner el proceso decisional híbrido, inteligencia artificial, inteligencia humana, al servicio del ser humano. Muchas gracias. ¿No se tienen preguntas? Adelante, adelante. Muy bien. A pesar de que tiende a transformar la civilización, esta nueva... No, pero este es del teléfono. Sí, te escucho. Esta nueva situación tecnológica que tiende a transformar la civilización, pues parece inevitable. Entonces aquí se acaba de decir que debemos irnos preparando, pero al principio hablaba que en la IA aparece en seco, aludiendo a... Entonces hay una contradicción ahí. No hay una contradicción en este sentido. El hecho de que tengamos que prepararnos, ¿sí?, no quiere decir que no haya sesgos en la inteligencia artificial. Y el hecho de que haya sesgos en la inteligencia artificial no la hace inútil, ¿sí? No la anula, no la vuelve ni dañina ni perniciosa. Simplemente lo que tenemos que tener, si nosotros vamos a estar a cargo, si vamos a reclamar para el ser humano, ¿sí?, la trascendencia de las decisiones, y lo vamos a reclamar porque los seres humanos somos los únicos capaces de transferir valores a las decisiones, y los seres humanos somos los únicos capaces de asumir responsabilidad, porque la responsabilidad recae siempre sobre los sujetos. Tenemos que formar y formarnos en estar atento a la detección de estos sesgos, ¿sí? Estar atento a la veracidad y a cuáles son los cuidados que tenemos que tener, y cuando un output que nos viene de inteligencia artificial está sesgado y no nos sirve, y descartarlo del proceso decisorio. Pero el descartarlo del proceso decisorio es una decisión humana, ¿sí? No hay una contradicción, hay una necesidad de formación. Tenemos que ser hábiles, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser conscientes de que el output que nos llega de inteligencia artificial, no porque lo dijo la inteligencia artificial, entonces es objetivo, entonces no está sesgado. Porque lo dice la inteligencia artificial, es que tenemos que tener entrenamiento para saber cuándo está sesgado ese output y cuándo no. No todos los outputs de inteligencia artificial están sesgados. En la poca experiencia que yo tengo y conocimiento con relación al ChatGPT, eso, el denominador C de expresa, usted ahí mismo puede resolverlo con ella. Te digo porque en una ocasión había un concepto donde yo digo, pero ven acá, no está coherente con lo que yo le digo, pero la ventaja que tiene el ChatGPT, que te lo dan audio y te lo dan texto. Cuando reviso el audio fue que no entendió bien la pregunta. Entonces, efectivamente, espontáneamente le digo, no es eso lo que yo te estaba diciendo, es esto. Excusa. Y ahí sigue con la normalidad. ¿Entiendes? O sea que y profundizando con ella, interactuando y profundizando, uno siente que está hablando con un ser a nivel intelectual, un ser extraordinario. ¿Te entiendes? Profundizando, no puede interactuar con ella y llegar a una profundidad en un determinado tema. Y creo que lo que quiero terminar demostrando es que cuando aparecen estos sesgos, espontáneamente se resuelve con ella misma, interactuando. Es lo que quiero decir. Bien, yo disiento profundamente con ese punto de vista. El sesgo algorítmico
es un sesgo de base, no lo resuelve la inteligencia artificial. Sí es cierto que la inteligencia artificial tiene la capacidad de ir corrigiendo a medida, porque tiene el preentrenado, tiene un sistema de memoria que va recordando cuáles son las respuestas y lo puede pulirlo. Pero el sesgo no lo elimina la propia inteligencia artificial. Para hacer la eliminación del sesgo, en general, tenés que hacer un análisis y contrastar con otras fuentes, con otro medio, con otro set de datos que no es. Y yo creaba conciencia y me ha ido muy bien. Sí, y pensé que nunca había habido un sector como reverde a estos cambios tecnológicos. Al principio pude captar esto en su exposición, como que hay una rebeldía contra la... Lamento haber transmitido esa idea, no es mi idea ni es mi pensamiento. Está bien. Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel Nimbortes. Yo justamente fui estudiante de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudié Ingeniería Civil, me gradué en 1986 y ahora soy estudiante de la BIU en un curso de maestría de Administración de Negocios con concentración en Project. Nosotros entendemos que el tema de la inteligencia artificial es un tema trascendental en el desarrollo de la sociedad en este momento. Nadie puede escaparse ya a esa tendencia. Y no es una tendencia que surge, una tendencia disruptiva que surge de manera repentina, ¿no? Desde los años 60 y 70. El desarrollo de las ciencias cibernéticas y computacionales marcaron el paso al desarrollo de la tecnología y a la profundidad del desarrollo del conocimiento humano. El desarrollo tecnológico de estos días se debe al desarrollo de las ciencias cibernéticas y computacionales, que han servido de base, de apoyo, para que ese desarrollo tecnológico sea posible. La inteligencia artificial es otro recurso más que surge en este momento y mañana surgirán otros. Tiene un impacto mucho mayor del que han tenido, por ejemplo, las ciencias computacionales como el desarrollo del software. El software ha sido el elemento fundamental que ha marcado el paso del proceso de desarrollo en el ámbito del conocimiento humano, en todos los campos del conocimiento humano, en la ingeniería, en la medicina, en el derecho y en todo. Pero si no hubiese existido ese desarrollo en las ciencias computacionales y en las ciencias cibernéticas y la interacción entre el ser humano y la máquina, no hubiese inteligencia artificial hoy. Ahora, la inteligencia artificial tiene una virtud, y es que ha puesto a disponibilidad del ser humano una base de datos infinita, enorme, grande. Ahora mismo, antes, yo recuerdo cuando yo era estudiante aquí en esta universidad, yo tenía que ir a la biblioteca a buscar libros, a buscar fuentes para nutrirme de determinados conocimientos. Ahora mismo yo tengo, a ley de un clic, miles y miles y miles de fuentes bibliográficas, primarias, secundarias, que puedo consultar. La inteligencia artificial puede acceder a esas fuentes a nivel de cualquier país del mundo, sobre cualquier tema respecto al cual se haya realizado algún tipo de estudio. Y tiene la capacidad de analizar, de evaluar y de formarse criterios. Ahora bien, no todo, como usted bien señala, profesor, no todo lo que sale como un dato de la inteligencia artificial es creíble. Nosotros hemos tenido cierta experiencia, no mucha, con la inteligencia artificial, en donde hemos tenido muchas discusiones y al final hemos concluido en algunas cosas, pero el pensamiento crítico, que justamente la BIU enfatiza mucho en ese detalle, es fundamental. Si usted usa la inteligencia artificial y usted está consciente de lo que está tratando, usted debe procurar con la inteligencia artificial las fuentes de donde nace ese argumento que ella te expone, e irte a esas fuentes y verificar que realmente, si tienes alguna duda,
los conceptos son correctos, porque, como dice el profesor, muchas veces están fuera de contexto y no necesariamente tampoco son precisos. A veces si tú no tienes una argumentación sólida sobre el concepto que estás tratando, puedes ver como un genio de la inteligencia artificial, que puede ser que lo sea, pero no necesariamente lo es. La capacidad del ser humano, el ente humano como factor catalizador de cambios, es insustituible, porque todos los cambios que se producen en esta sociedad, en estos tiempos, son precisamente conducidos, dirigidos por el ser humano. Incluso la inteligencia artificial es fruto del ingenio humano y la capacidad del ser humano. Pero ahora mismo, la cantidad de cosas que se hacen con la inteligencia artificial, bueno, eso es algo que está fuera de discusión. Tenemos que aprender a interactuar con la inteligencia artificial, pero tenemos que cuidar la capacidad de raciocinio del ser humano, del ente humano, el pensamiento crítico del ser humano, que es lo fundamental, que se va perdiendo con el acomodamiento a la inteligencia artificial. Eso hay que reforzar. Adelante, por favor. Gracias doctor por tu participación en tu conferencia. Nos compartías que tu marco teórico-filosófico es el humanismo tecnológico, y yo quiero, por favor, que nos compartas por qué has decidido por esta perspectiva humanista tecnológica frente a las diferentes críticas que se le ha hecho al humanismo en general por asumir precisamente estos sesgos patriarcales, colonialistas, eurocentristas, y por qué no optar desde tu perspectiva por una óptica transhumanista o posthumanista frente a esas críticas. He de reconocer que yo no soy filósofo. Estoy en un congreso de filosofía por invitación, porque he trabajado mucho sobre inteligencia artificial. Mi área de trabajo es la inteligencia artificial. Dicho esto, yo tengo formación en negocios, tengo formación en sistemas, tengo formación en educación y en inteligencia artificial, pero no necesariamente en filosofía, ¿sí? La referencia al marco no es una referencia hacia específica respecto de el marco filosófico básico con el que deberíamos trabajar, porque, y esto es una opinión muy personal, si tuviéramos que elegir y consensuar un marco filosófico básico para la educación de Human in the Loop, ¿sí? Podríamos demorarnos 300, 400 años. Y basta, mi única evidencia es verlo discutir a los filósofos. Donde el problema está en el colonialismo, y entonces tenemos que descolonizar. Del otro lado tengo otro ejército con otra visión. Déjame que lo ponga en términos simples. Me parece criterioso adherir a un mindset, a un marco que ponga el acento en el ser humano, que ponga el acento en que la decisión, que no podemos relegar las decisiones trascendentes a la inteligencia artificial, y no podemos trabajar sin la inteligencia artificial. Vamos a una hibridación de la decisión inteligente, pero tenemos que reclamar como irreductible al juicio humano y al ser humano en el centro del proceso decisorio. Quizá haya filósofos muy sabios que propongan marcos teóricos alternativos a esto, ¿sí? Pero desde mi humilde visión de no filósofo, ese marco normativo nunca podría relegar el rol central del proceso decisorio en el ser humano, sea el marco normativo que se pongan de acuerdo para elegir. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien. La habilidad. Pregunta, no afirmación, por favor. O sea, si la curiosidad tratando el ChatGPT, pues, y
y la habilidad son un elemento válido. ¿Qué usted me puede decir? Muy bien, gracias. Vamos a dar el paso a nuestro siguiente expositor.